En los vídeos anteriores hemos visto 4 proyectos geniales. El primero fue la Garma, el actual ganador del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palar, uno de los conjuntos arqueológicos más ricos y espectaculares de toda Europa. En el segundo hablamos de uno de los finalistas, el proyecto Olduvai, otro proyecto espectacular que se realiza en Tanzania. En el tercero os explicamos el proyecto Yehuti y sus 20 años de excavaciones arqueológicas en Luxor, en Egipto. Y en el cuarto vídeo vimos un trabajo increíble que se está realizando en Bañolas, en Girona. Sí, el proyecto en la Draga y su trabajo sobre las primeras comunidades neolíticas de la península ibérica. Y hoy os vamos a enseñar a otro finalista, un trabajo espectacular sobre diferentes escenarios de la contienda entre romanos y cartagineses en el Alto Guadalquivir. Estoy hablando del proyecto Ili Tauro. Pero antes os voy a hacer 2 preguntas. ¿Cuántos eventos podemos decir que cambian la historia para siempre? ¿Y a cuántos de estos eventos clave en nuestra historia podemos asomarnos a través de un yacimiento? Pues bien, estaréis de acuerdo conmigo en que el Imperio Romano marcó y vertebró la historia europea y occidental de una manera innegable, y que seguramente estaríamos viviendo un mundo muy distinto si esta cultura no hubiera sido la mayor potencia del mundo antiguo. ¿O no crees? Pues bien, ¿y si pudiéramos trabajar en un yacimiento arqueológico ligado a un evento clave que derivó en la dominación romana del Mediterráneo? Mola, ¿no? Pues vamos a ello. Pues vamos a empezar hablando de las guerras púnicas, y es que llamamos guerras púnicas a los 3 conflictos armados que enfrentaron entre los años 264 a.C. y 146 a.C. a las 2 principales potencias del Mediterráneo occidental de la época, tanto Roma como Cartago. Y el nombre de este conflicto deriva del término latino punicus, usado por los romanos para referirse a los cartagineses y también a sus ancestros, los fenicios. Pues bien, el estallido de estas guerras se debió al conflicto de intereses entre las colonias de Cartago y la expansión de la República de Roma. Pues bien, el primer choque se produjo en la isla de Sicilia, que por aquel entonces estaba parcialmente bajo control cartaginés. Al principio de la Primera Guerra Púnica, Cartago era el poder dominante en el mar Mediterráneo occidental, pues controlaba un extenso imperio marítimo, mientras que Roma era el poder emergente en el centro de la península itálica. Y tras décadas de conflicto, al final de la Tercera Guerra Púnica, Roma conquistó todas las posesiones cartaginesas y arrasó la ciudad de Cartago, su capital, condenándolos al olvido. Y con esto, Roma se convirtió así en el estado más poderoso del Mediterráneo occidental. Y tras su victoria en las guerras macedónicas y la guerra romano-siria en el Mediterráneo oriental, se convirtió en el poder dominante en el Mediterráneo. Pues bien, sabiendo todo esto, el proyecto que nos ocupa tiene como objeto de estudio este conflicto justo en su punto medio, la Segunda Guerra Púnica, y su relación con los cambios sociales, políticos y culturales derivados de la conquista romana en el ámbito del Mediterráneo antiguo. La Segunda Guerra Púnica y la posterior conquista romana del Alto Guadalquivir supusieron la apertura de un largo proceso de transformación cultural que no finalizaría hasta la implantación del sistema imperial romano en el siglo I después de Cristo. El objetivo de este proyecto es desarrollar y ampliar una línea de investigación basada en el análisis arqueológico de episodios de conflictos relacionados con la Segunda Guerra Púnica. El primer escenario es el Alto Guadalquivir y el segundo es la batalla del Metauro, que están geográficamente distanciadas pero que están íntimamente ligadas. Y por suerte se parte de un precedente, Baécula, un punto de partida estructuralmente esencial y considerado como un paradigma para el análisis arqueológico de campo de batallas antiguos. Ubicado en un cerro conocido como Cerro de las Albahacas, este yacimiento ha permitido identificar un corpus único de hallazgos para estudiar el armamento que portaban los ejércitos de finales del siglo III a.C. También ha permitido comprender la escala de un enfrentamiento armado en campo abierto
y documentar varias áreas de campamentos que datan casi con certeza de las etapas finales de esta Segunda Guerra Púnica. Los casos incluidos en este proyecto de investigación corresponden a dos áreas especiales bastante diferentes, pero que los episodios que pretenden estudiar están restringidos a un periodo cronológico muy preciso: los años 207 y 206 a.C. En primer lugar, el análisis de los asedios de Iliturgi y Cástulo. Y es que un trabajo de campo reciente ha permitido localizar los restos de un asedio, también fechado al final de la Segunda Guerra Púnica. Se trata del de la Muela, que está a escasos 500 metros de donde tradicionalmente se cree que se encontraba el Iliturgi, destruido por Escipión en el año 2006 a.C. Y en el yacimiento se han encontrado evidencias de los restos de una fortificación, y su topografía coincide con las descripciones de las fuentes clásicas. Las excavaciones realizadas por Blech y Arteaga revelaron la ausencia de la secuencia entre los siglos VI y III a.C. en Maquis. En la Muela también existían indicios que permitieron datar preliminarmente la ocupación del siglo V al III. En Cástulo, en cambio, se busca corroborar la existencia de campamentos de asedio romanos en sus alrededores. Pues bien, en segundo lugar, se está estudiando la batalla de Metauro. En este caso, se pretende aplicar un sistema de muestreo basado en el antecedente de Baécula, que proporciona un modelo de referencia a la zona tradicionalmente considerada como campo de batalla. Así, las diferentes hipótesis planteadas por la historiografía italiana serán contrastadas arqueológicamente. Asimismo, se hará un estudio comparativo de los hallazgos en Baécula y los potenciales hallazgos del río Metaurus. Y todo esto me parece espectacular. Sin duda, un proyecto que pretende, excavando, penetrar en la historia de un momento crucial, un momento clave en el que el mundo cambió, para así entender este cambio y cómo nuestro mundo fue tomando forma desde la antigüedad hasta ahora. Y para este proyecto, la cosa no ha hecho más que empezar. ¡Qué ganas de saber más! Y si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, ya que os hablaremos de los otros proyectos finalistas de este Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palar. Hablaremos de unos proyectos impresionantes que demuestran la buena salud de nuestra arqueología y paleontología. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir así notificaciones y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, como no, echa un vistazo a nuestra web. Ahí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.